Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Bonito estar una vez más aquí un día miércoles frente a cada uno de ustedes, de aquellos que siguen este programa. Más que un programa, hermano, es un estudio bíblico donde podemos conversar, hablar, profundizar un poquito más la palabra del Señor y de esa manera aprender todos. Nuestra intención es que cada uno de nosotros estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La preparación es algo importante, hermano, no hay que tomarlo a la ligera, es una evolución, es por eso que le hemos puesto a estos temas la evolución de los hijos, tenemos que evolucionar. El problema es que cuando no lo hacemos, entonces tenemos la tendencia de involucionar. ¿Mm? El solo hecho de quedarse en un solo nivel y no avanzar, entonces ya es un problema, porque la palabra del Señor nos insta a ir de poder tras poder, de gloria en gloria, de una bendición tras otra bendición. Entonces es importante, hermano, poder comprender la palabra del Señor. Es esta, dice, la que nos hace libre y verdaderamente libres. Amén. Vamos a hacer entonces una pequeña oración antes de empezar y vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento necesario en el día de hoy. Amén. Señor, yo te doy gracias por ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido de que tú dirijas, Señor mío, mis palabras de una forma correcta, Señor mío. Te pido, Señor, de que tú bendigas al oyente para que pueda, Señor Santo, comprender la palabra por la cual es hablada, predicada, enseñada, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, y te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú nos ayudes. Gracias, Señor mío, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Eh, Le voy a pedir a mi hermano que está frente, si me trae un vasito de agua, se me olvidó, perdón, hermano, ¿no? Eh, Así de que, pero por mientras nosotros podemos seguir hablando. Hemos estado hablando, queridos hermanos, de los hijos del maligno. Y hoy día vamos a terminar con esto y posiblemente podemos pasar al próximo tema. Pero me quedó una cosita chica en los hijos del maligno que me gustaría verlo con ustedes, pero solamente para que usted se recuerde. Ahí está en Hechos capítulo 13, versículo 10. Digo tú, hijo del diablo, decía, hijo del maligno, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Entonces nosotros aquí podemos tener, gracias hermano, muchas gracias, mire, no le voy a decir que es por arte de magia, no, es el hermano que me trajo el agua, ¿ya? Aleluya. Vamos a poner aquí una cita. Ahí, gloria a Dios. Dice, entonces, hablando de los hijos del maligno, es una involución, hermano, porque es hijo igual, pero ha involucionado de tal forma que se ha hecho un enemigo del Señor. Y aquí en este texto ya hemos visto que hay varias cosas. Primeramente, un hijo del maligno está lleno de todo engaño, o sea, de que tiene engaño en sus palabras, tiene engaños en sus actitudes, tiene engaño en la forma de llevar la vida con el Señor. Están llenos de todo fraude. Son enemigos de la justicia de Dios y eso ya es problemático, hermano, ser enemigo de la justicia, porque la justicia del Señor se llama Jesús, querido hermano. Él nos justificó a nosotros, aleluya, delante del Padre y por su sangre hemos sido perdonados. Pero cuando cambiamos esos órdenes, hermano, entonces se llegan a ser enemigos de la justicia de Dios. Y son expertos, miren, aquí, mire, son expertos, o sea, ni siquiera son gente
que ignora, sino que puede haber sido gente que ha leído mucho la palabra del Señor, que se ha mantenido a las cosas del Señor, pero por ese motivo, ¿no?, le pone más atención a su propia sabiduría que a la sabiduría de Dios. Pero acuérdese que hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría de Dios, pero también dice que hay una sabiduría humana, terrenal y hasta diabólica, hermano. Entonces, ellos son expertos en torcer, en cambiar, de una manera muy inteligente y de una sabiduría diabólica, torcer los caminos del Señor. Entonces ya estamos hablando de unos hijos que realmente no es muy lindo hablar de esto. Entonces nosotros, ¿dónde tenemos que tener el cuidado? Es en esto. Salmos capítulo 36, versículo 10. Solamente estoy repasando algunas cosas. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces, ¿qué nos pide el Señor a nosotros? Que nuestros corazones se mantengan rectos. Cuando hablo de corazón, hablo de la parte más íntima de nuestro ser. El corazón está entre nuestro espíritu y nuestra alma, y el cuerpo solamente hace lo que está dentro. Entonces dice que tu justicia a los rectos de corazón. Entonces, lo que nos pide el Señor es que seamos rectos de corazón, porque es en esto, en esta rectitud, y no quiere decir, no le estoy pidiendo de que usted sea perfecto. Claro, vamos camino a la perfección y tenemos que esforzarnos para ello. Pero lo que el Señor quiere es de que Él extiende su misericordia. Cuando pecamos, por ejemplo, y le podemos decir, Señor, perdón, he pecado. Entonces viene el Señor con su misericordia y nos perdona porque ve un corazón recto. Un corazón recto es un corazón que es sincero delante del Señor, que no guarda cosas, que entiende que el pecado está siempre delante de uno, que entiende que muchas veces podemos estar firmes, pero a veces podemos pasar por valles espirituales, pero dice la palabra que tenemos que esforzarnos y ser valientes y seguir adelante. En esa rectitud, ahí se cumple la justicia de Dios y ahí se cumple la misericordia del Señor. Es por eso que nos manda a tener corazones rectos para no involucionar a algo tan grave como los hijos del maligno. Amén. Si lo quiero leer también el versículo 11, Salmos 36, 11 dice, no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. También se lo quiero leer en otra versión que la Biblia textual, que es la que tengo abajo, BTX, Biblia textual, dice, no me alcance el pie de la soberbia, ni me mueva la mano del malvado. Entonces, cuando viene una soberbia a tu vida, cuando tú no quieres hacer lo que el Señor nos ha mandado, cuando pensamos de que al Señor lo podemos dejar como plato de segunda mano, entonces es porque hay un tipo de soberbia. Y aquí dice, no me alcance el pie de la soberbia. ¿Sabe por qué? Porque el pie de la soberbia solamente lo mueve la mano del malvado, la mano del maligno. Lo mueve un espíritu maligno que quiere de que tu vida, en vez de evolucionar a algo mejor, involucionas en un pensamiento humano, en una sabiduría humana, en una sabiduría diabólica, como dice la Biblia, y llegamos a lo que es malvado, maligno, diabólico para el Señor. Entonces, hermano, hablar de los hijos del maligno realmente no ha sido muy bonito, pero es necesario para que esto nos sirva como una advertencia, porque esto es una advertencia. No venga pies de soberbia contra mí. Señor, te pido que no venga la soberbia contra mi vida. Te pido que tú saques toda soberbia, que tú saques todo orgullo, que tú saques todo, porque si no, lo que me va a mover es la mano del malvado. Increíble, hermano. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros muchas veces hacemos en contra de la palabra del Señor? Entonces tenemos que pensar
¿qué nos está llevando a eso? ¿O quién nos está llevando a eso? Porque a veces puede ser bien personificado. Por ejemplo, una mala amistad en el mundo, que le pones más atención a tu amistad en el mundo que realmente a la amistad de un hermano, que a la amistad que te ofrece la iglesia del Señor. Entonces, eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque que la mano de los impíos, que la mano de aquellos que perdieron la impiedad del Señor, no me mueva, no me mueva. Que la soberbia no me mueva, que el orgullo no me mueva, que nada me mueva de estar frente a ti, cara a cara y a cuentas contigo. Amén. Hasta aquí más o menos llegamos la vez pasada y ahora vamos a ver algunos textos, algún ejemplo, hermano, con respecto a los hijos del maligno que no alcancé la vez pasada. Entonces dice así, Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29. Y dice así, y como ellos, estos hijos del maligno, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Wow, hermano, me hubiera gustado poner este texto en otra versión, pero no alcancé. Mire, pero se lo puedo leer. A ver, Romanos capítulo 1, versículo 28. Espérenme un poquito, mire. Romanos capítulo 1, versículo 28. Para que usted lo pueda entender mejor. Vamos a ver. 28. Primeramente, el primer versículo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Mire, aquí ni siquiera el diablo los entregó. Dios los entregó porque no quisieron entender. Dios le da la misericordia y rechazaban la misericordia. Dios los quería limpiar y rechazaban la limpieza. Entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Vamos a ver cómo dice en otras versiones, hermano. Dice, y como no quisieron reconocer, mire, estamos en el año del reconocimiento, hermano. Este es el año del reconocimiento. Y mire lo que dice aquí. Y como no quisieron reconocer a Dios. Wow, hermano. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice la Biblia textual. En el Código Real dice, y como ellos decidieron, mire lo que dice, ignorar a Dios. ¡Wow, hermano! ¿Y cómo se puede ignorar a Dios? No haciendo lo que Él dice. Eso es ignorar a Dios. Es cuando tú sabes, porque la palabra dice que si nosotros, sabiendo ser el bien, y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Dios pasa por alto la ignorancia, pero ya cuando sabemos cosas y no la hacemos, entonces eso se nos cuenta como pecado. Y aquí dice, y como ellos decidieron ignorar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En la Biblia el día dice, a tal grado llegaron que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios. Mire, hermano, ¿usted tiene en cuenta a Dios en todo lo que usted hace? ¿Qué cree usted? Si el Señor le da oportunidad de viajar a alguna parte, tenga en cuenta a Dios. No vaya a la tonta y a la loca. Tenga en cuenta a Dios. Ore antes de salir. Ore durante el camino. Tenga en cuenta a Dios. Siempre. Ore después, antes de cada alimento. Tenga en cuenta a Dios. Dice aquí entonces, a tal grado de llegar que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó. Mire cómo dice acá, Él los abandonó para que hicieran
lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Ay, esto ya me abre un poquito más la película, hermanos. ¿Mm? Dice, miren, a tal grado llegaron, dice, que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, entonces Dios mismo, dice, los abandonó. Ya, si no quieres estar conmigo, no lo estés. Tú eras hijo, pero en este momento te abandono, porque te he querido llevar por el buen camino, pero tú no has querido. Entonces dice que Él los abandonó, entonces, para que hicieran según sus mentes corruptas, según lo que su mente corrupta quiera hacer, eso que hagan entonces. Entonces, cuando Dios nos abandona, queridos hermanos, solamente nos podemos guiar por una mente humana y nuestra mente, hermano, es corrupta delante del Señor. Wow, hermano. Entonces, en la palabra de Dios para todos dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Mire, porque hermano, una cosa es creer. Todos creen, hermano. Y si usted va afuera y dice, ¿cree en Dios? Claro. No, estoy solamente en este momento. Mira que el hermano me está ahí interrumpiendo. No. Me dijo, y el versículo no, es que estoy leyendo las diferentes tipos de versiones. Y eso no lo puse ahí. Por eso, póngame mucha atención. Entonces dice en la palabra de aparato, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Mira, hermano. ¿Y por qué el Señor permitió eso? Porque sencillamente no quisieron conocer a Dios. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Mire, tú puedes, por ejemplo, tener un compañero de trabajo, pero no es lo mismo tener un amigo en el trabajo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Moisés al principio era un servidor del Señor, pero dice que Moisés llegó a ser amigo de Dios. Entonces ahí las cosas cambian, hermano. Y lo mismo acá, no quisieron conocer a Dios, o sea, creyeron, pero no quisieron congregarse, no quisieron aprender más, no quisieron cambiar su vida, pensaron que el predicador le estaba poniendo mucho, que era fanático, que era esto otro, tratando de hacer su propia voluntad, pensaron sencillamente de que el Señor les iba a guiar de una forma mágica. No, hermano, el Señor usa a sus siervos. El Señor usa los suyos para poder guiar un pueblo. Amén. Mire, todas las cosas que sacamos de un versículo. ¿Mm? Pero también dice que leímos en Romanos 8:29, estando atestado de toda injusticia. Vamos a ver cómo lo dice también en otras versiones, pero yo se los leo ya que no lo escribí. Dice en la versión al día, dice, se entregaron a toda clase de injusticia e inmoralidades sexuales. Wow, hermano. Inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia, maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. En otra versión dice, toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Cuidado con los chismes, hermano, no seas chismoso, porque puede estar pisando, ¿no?, la varita del maligno. Dice en la PDT, en la Palabra de Dios para Todos, perdón, dice, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupta, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes. Siempre se están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Santo Dios. Ay, ay, ay. Es muy bonito, hermano, de que usted pueda ocupar varias versiones bíblicas, porque eso le abre a usted mejor el entendimiento. Pero el versículo que realmente que yo les puse, que solamente se lo puse a la Reina Valera, no, esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, como ellos dejaron al Señor, decía en otras versiones que leímos, Dios los entregó entonces a una mente
reprobada, una mente malvada. O sea, cuando el Señor ya te deja, entonces te deja a que tú solamente te guíes por tus propios sentidos malvados. Y es ahí donde se forman los hijos del maligno. Es por eso, esto, Señor, está escrito como una advertencia para nosotros, hermanos. Siempre tenemos que tener en cuenta a Dios. No solamente para que nos sane, no solamente para que nos vaya bien, no solamente para que tengamos trabajo, abrigo y dinero. No, hermano, no, es que no se trata el Señor. Sí, está bien, el Señor dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y que de la manera que abunda la misericordia, abunda la bendición, que abunde todo nuestro ser. Amén, amén. Eso está perfecto, hermano, y el Señor lo hace. Pero lo primordial, hermano, es lo primero. Es no a seguir al Señor por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Amén. Por lo que Él es. Vamos a seguir. Mire, todo esto que les he hablado, habla de que ellos tuvieron todo tipo de injusticia, fornicación, dice acá, en otras versiones dice de todo tipo de apetito sexual y perversidad sexual, avaricia, maldad, envidia. Mire, todo este tipo de cosas, hermano, normalmente viene de un espíritu que no está purificado. El domingo hablamos del espíritu, ¿se acuerda? Del espíritu que muchas veces no está purificado. Y cuando el Señor por ese motivo, no queremos obedecer, y aquí dejó a estos, porque estos eran hermanos, estos eran que creían en el Señor, entonces empezaron a cometer todo tipo de injusticia, perversidad, etcétera, porque no santificaron su vida. Eso es lo que hablamos el día domingo. ¿Cómo podemos purificar nuestro espíritu santificando nuestra vida en el temor a Dios? De eso hablamos. Amén. Entonces, esto es muy importante porque esta parte incluso pertenece principalmente a lo más adentro que tiene el ser humano, que es nuestro espíritu humano, hermano. Claro, usted me puede decir, pero ¿cómo puede el espíritu humano estar así cuando tiene el Espíritu Santo de Dios? Sí, amén. Pero Pablo llegó a decir que nosotros tenemos que limpiarnos de toda carne y espíritu. O sea que nuestro espíritu también puede ser contaminado. Dice que tenemos que limpiarnos de todo tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que ir llenando y llenando y llenando nuestro espíritu para que pueda afectar también nuestra alma y que para que también se pueda ver en nuestro cuerpo en los cambios que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Ese es el trabajo de la formación, o mejor dicho, de la transformación que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero hablando de esto, yo quiero llevarlos a unos versículos anteriores a esto. ¿Ok? Antes de Romanos 1, 28, 29, yo quiero llevarlos a Romanos 1, 25, porque yo quiero que usted vea qué es lo que pasó cuando se habló de esto con respecto a esa mente reprobada, a los hijos del maligno. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí empezó el error. Ahí empezó el error, querido hermano. El error empieza en el cristiano. Involucionamos a ser hijos del maligno cuando nosotros intentamos de cambiar la verdad de Dios por una mentira humana nuestra. Cuando tratamos de acomodar la palabra para que sea mejor para nosotros, pero no es mejor para el Señor. Cuando tratamos de concentrarnos en una parte de la Biblia, pero la otra la rechazamos porque sencillamente no nos conviene. Entonces ahí empieza el gran error, ahí empieza nuestra involución. Y esto es para todos igual, no importante si es un predicador, si es un pastor, si es un apóstol, si es un profeta, si es un evangelista, si es un maestro, si pertenece a los 5 ministerios, si es anciano, si es servidor, si es ovejita de la iglesia. Todos tenemos la misma advertencia, querido hermano.
Aquí dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. De esto, hermano, podríamos hablar mucho. Es por eso de que necesito terminar este tema o no lo voy a terminar jamás, hermano. Dice, honrando, segundo, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. También, mire, ¿qué es lo que ellos honraban? Las criaturas, pero las criaturas eran terrenales. Honraban a lo mejor cosas que ellos adoraban. Honraban, por ejemplo, a lo mejor usted dice, no, pero yo no oro a ningún estatua, no, todo eso fue sacado de mi casa, a ninguna imagen. Sí, pero cada uno también tenemos nuestros ídolos, hermano. Su ídolo puede ser su dinero. Su ídolo puede ser, qué sé yo, hermano. Por ejemplo, para muchos el ídolo es el auto. No me tomen el auto. No, no pongo hermanos dentro del auto porque no me lo pueden ensuciar. Mm. Entonces su ídolo son otras cosas. Su ídolo, por ejemplo, puede ser nuestros propios hijos. Entonces, una vez me acuerdo de que años, muchos años atrás, éramos con la pastora, estábamos encargados de la escuela dominical donde había niños y adolescentes. Y la escuela dominical en aquel entonces funcionaba eh, antes funcionaba durante la reunión, ¿ok? Entonces ya cuando terminaba la alabanza, ¿no? Un poquito antes que terminara, ya todos los niños partían al segundo piso, había un segundo piso, donde teníamos la escuela dominical. Y de repente veíamos que, bueno, ya sabíamos los papás de cada niño y aquellos que subían con sus hijos. Pero a veces bajábamos y encontramos niños que no habían subido. Entonces empezamos a preguntar, ¿y usted por qué no subió? No, que no quiero. Pero ¿por qué? Es bueno que escuchar de la palabra del Señor, porque claro, el niño adentro del culto, la prédica a lo mejor no la va a entender. Pero, ¿qué es lo que hacían? Los papás los dejaban afuera jugando mientras ellos estaban adentro. Entonces el niño se entretenía con cualquier cosa. Entonces después nosotros hablamos con los padres y le preguntamos, padre, ¿por qué usted no lleva a sus hijos a la escuela dominical? No, es que sabe, ellos, hay domingos que ellos no quieren subir a la escuela dominical. No quieren subir a la escuela dominical. Entonces los dejo jugando. Ok. Entonces su hijo se volvió su ídolo. Porque como padres tenemos que ser padres responsables y que ellos siempre estén en la escuela dominical, porque son los padres los que guían a los hijos y no los hijos a los padres. Entonces muchas veces esos errores hemos cambiado la honra de Dios por la honra de nosotros los seres humanos. Es tan importante, queridos hermanos, siempre, porque el Señor va a pedir cuentas, hermano, y nosotros, las cuentas, cada uno va a dar sus propias cuentas. Entonces, yo le estoy diciendo, esto es, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y hay muchas clases de mentira. Una de esas es no tomar la responsabilidad como padres frente a nuestros hijos. Podemos enseñar de todo. Les podemos enseñar matemática, francés, inglés. Sí que usted se lo sabe, claro, ¿no? Le podemos enseñar muchas cosas, lo podemos dejar en las mejores escuelas. Le podemos pasar los mejores libros y las mejores enseñanzas. Pero si no tiene la enseñanza del Señor, ¿de qué le va a servir? ¿Acaso llegaremos a la presencia del Señor con matemáticas, siendo que Él es el matemático por excelencia? No, queridos hermanos. Mire, la escuela nos sirve para vivir en esta tierra, pero lo del Señor es eterno. Entonces hay una responsabilidad. Y cuando nosotros cambiamos esos valores, entonces estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira humana. Amén. Es solamente un ejemplo. Como estos ejemplos, pueden haber varias cosas. Entonces usted empieza a preguntarse, ¿cuál es mi ídolo?
¿Cuál es tu ídolo? Porque el ídolo puede ser, por ejemplo, el orgullo humano. Es mi ídolo. Ay, me encantan que me digan que lo hago bien, porque ese es tu ídolo. Te encanta sentirte que te adulan, ¿no? Y que te dicen cosas lindas, porque tu propio orgullo es tu propio ídolo. Hay muchas cosas, hermano. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos que poner una listita y ver dónde está nuestro ídolo. ¿Sabe? ¿Para qué? Para dejar ese ídolo en la presencia del Señor y que el Señor haga de nosotros como Él quiere. Amén. Aleluya. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es punto uno. Pero vamos a seguir al versículo 26 porque aquí la Biblia sigue hablando de otras cosas. Romanos capítulo 1, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó. Mire, ¿por qué? ¿Por qué los entregó? Por cambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. Y aquí se refiere a un tipo de pasión vergonzosa. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Está hablando del aspecto sexual. Está hablando de que las mujeres cambiaron el uso natural sexual. Entonces se metieron mujeres con mujeres y después más adelante dice que se metieron hombres con hombres. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque se cambió la verdad de Dios por la mentira. Porque cuando tratamos de acomodar la Biblia a nuestro gusto, cambiamos lo de Dios. Mire, hermano, una vez alguien me dijo, una persona que, que tenía un problema de lesbianismo, me dijo, pero a mí no me importa, yo me siento bien porque la palabra dice que Dios es amor y lo que yo siento es amor. Mire usted, sí, pero es que a veces nosotros, eso es acomodar, eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es un amor protos, un amor perfecto primero. Y el amor de nosotros es un amor humano. Dios es amor, amén, es verdad, pero para que nos arrepintamos y para que sigamos sus caminos, no para que nos vamos en contra de ellos. Entonces, Dios puede hacer la obra en cualquiera persona que lo quiera. Dios tiene su misericordia y tiene su amor que cada uno, que aquel que le pida, Dios le va a dar. Pero no tratemos de cambiar la palabra del Señor para nuestro propio gusto y para que nosotros sencillamente nos sintamos bien en nuestros propios pensamientos humanos. Porque eso sería ir camino a los hijos del maligno. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso, porque cambiaron la verdad de Dios. Porque el Señor le decía, no, esto es negro. No, Señor, si esto no es tan negro, yo lo veo un poquito blanco. Esto es azul. No, yo pienso que eso no es azul, yo pienso que lo veo así un poquito rojo. ¿Mm? Yo me acuerdo una vez, hermano, de que pasó así por toda el Facebook, uno de cómo uno veía el color de un vestido. Yo no sé si usted supo esa. Y unos lo veían de color gris, otro un poquito azul y otros lo veían negro. Y todos veían el vestido de diferentes formas. Y entonces empezó la gran polémica de qué color realmente era el vestido. Amén. Entonces, el vestido realmente era color gris. Pero muchos lo veían azul. Entonces, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Pero miren lo que dice después, versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Wow, hermano. Entonces, hermano querido, ¿por qué pasó eso? Dice de que ellos no quisieron cambiar, no decidieron cambiar,
Porque hermano, aquí no estamos rechazando a nadie. Todos son bienvenidos a la presencia del Señor. Nadie es rechazado, nadie es mirado por debajo. No, todos son bienvenidos, pero todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentimiento. Aquí no se trata de que no importa, total, Dios es amor. No, no, hermano, no confundamos las cosas. Dios es amor, sí, para que nos convirtamos, nos arrepintamos y para que podamos adquirir el poder suficiente que cambia y transforma espíritu, alma y cuerpo. Que cambia tus pensamientos, que cambia tu manera de pensar, que cambia la perversidad del ser humano por el Espíritu del Señor. Para eso, ¿qué es lo que dije el domingo? ¿Cómo se puede cambiar eso? A través de santificarnos. ¿Y cómo tú te santificas? ¿Cómo pueden estos hombres, estas mujeres cambiar? ¿Cómo podemos nosotros cambiar, querido hermano? Porque no estoy hablando solamente de ellos, sino también de nosotros. Porque a lo mejor algunos se lo entienden, pero algunos lo tienen en secreto. Hermano, ¿cómo podemos cambiar? Buscando la verdad del Señor. No tratando de cambiarla, porque a Dios sus principios siempre son fijos. Pueden cambiar la forma, pero los principios de Dios son sí y son amén. Amén. Sus promesas son sí y son amén. Entonces, tenemos que llegar al Señor para que Él nos cambie, nos transforme. Mire, hermano, nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar su verdad en la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que, hermano, hacer todo lo posible, hermano, para estar lo más cerca del Señor, para que haya cambios verdaderos en cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hermano, pero eso el Señor no lo va a hacer por ti. El esfuerzo y la valentía lo tienes que poner tú. Entonces, muchas veces vemos la cosa tan grande que tratamos de acomodar la palabra. Y eso es torcer los caminos del Señor, que eran los hijos del maligno. Torcer los caminos del Señor es cambiar la verdad del Señor por una mentira que para nosotros es blanca, pero realmente no lo es. Amén. La vez pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando, por ejemplo, un poquito de otro ejemplo con respecto a los dones y los frutos. Y no estoy diciendo, porque algunos lo pueden malinterpretar lo que dije la vez pasada, no estoy diciendo que los dones no sean buenos. No, los dones son buenos porque edifican la iglesia, hermano. Incluso Pablo llegó a decir de que hay que procurar los mejores dones. Y el mejor don es el don de profecía, hermano. Es la parte profética. Amén. Según la Biblia. Amén. Entonces, procurar los mejores dones. Y los dones son buenos. El llamado y los dones son irrevocables. Cuando el Señor te los da, no te los va a quitar. Pero al cielo no se llega solamente con dones. Se llega con frutos. Es por eso que le puse el ejemplo de la vez pasada de que algunos sacaban demonios, otros hablaban en lengua, otros hacían maravillas, pero el Señor los desconoció porque vio dones, pero no vio frutos. Amén. Mire, podemos decir así, los dones te edifican a ti y te edifican la iglesia, pero los frutos hablan de quién tú eres. Amén. Por los frutos los conocerás. Último versículo que se los puse la vez pasada con respecto a estos hijos del maligno. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda cosa maligna, de toda perversidad, de toda mente perversa, de toda inclinación perversa, porque la mente perversa, la inclinación carnal está en tu alma, pero hay una inclinación, hermano, una tentación, una inclinación al mal en tu espíritu, cuando éste puede estar contaminado de una u otra forma. Entonces dice que Él nos limpia de toda maldad, nos limpia nuestro espíritu, nos limpia nuestra alma
y nos limpia nuestro cuerpo para que podamos lucir sin manchas ni arrugas delante de Él y que cuando Él venga podamos estar preparados para su venida. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Siendo sinceros ante el Señor. Mire, yo le decía a los hermanos el día domingo, podemos ser, a lo mejor no somos unas lindas palomas, no somos estos angelitos, porque a veces nos parecemos más los ángeles caídos, pero el Señor es fiel para aquellos que se puedan sincerar ante Él. Dice, si confesamos nuestros pecados, eso es tener un corazón sincero. Eso no es mentirle al Señor. Eso es sincerarse delante del Señor, ¿no? Y dice que cuando nos sinceramos, cuando confesamos, cuando pedimos perdón, cuando le decimos al Señor, Señor, yo no quiero cambiar tu verdad por una mentira, yo no quiero acomodar tu verdad, yo no quiero torcer tu verdad, sino yo quiero que esa verdad me cambie, me transforme, me llene, me lleve a una dimensión diferente, a una dimensión de vivencia con el Señor de una forma diferente, que ya no vivamos religión, sino que vivamos la vida abundante que el Señor nos prometió. Vida abundante, hermano. Vida abundante. El Señor lo dijo, que Él dentro de nosotros correrían ríos de agua viva. Y no es solamente cosquilla del Espíritu, es un cambio de vida, hermano. Es un cambio de vida. A la mujer samaritana le dijo, si tú bebieras del agua que yo te tengo, no tendrás sed jamás. Entonces muchas veces hay sed de justicia, hay sed de venganza, hay sed de celos, hay sed de engaños, hay sed, hermano, nuestro ser está con tanta contaminación que muchas veces no entendemos esto, que vamos camino a ser hijos del maligno. Pero el Señor nos da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Confesamos nuestros pecados. Entonces, Él es fiel. Él es fiel porque por eso Él vino a perdonarnos. Y justo, fiel y justo. Esto tendríamos que explicarlo, pero en otro momento será. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente, miren lo que hace. No solamente te perdona, sino te limpia de tu perversidad, te limpia de tu maldad, te limpia de tu pecado. Te limpia tu mente, te limpia tu espíritu, purifica tu alma, purifica tu cuerpo. Y dice que el Señor cuando nos perdona no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Dice que son tirados como al fondo de la mar y lucimos limpios como que nunca hubiéramos pecado. Entonces, una vez yo le decía a los hermanos, sería bonito que cada vez que nosotros nos acostáramos, dijéramos al Señor, Señor, perdona mis pecados, perdona mi mente perversa, perdona mis inclinaciones perversas, límpianos, Señor, de toda perversidad, límpianos de toda maldad. Confieso mis pecados y tu palabra dice que Él es fiel y verdadero y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, misericordioso, y Él puede hacerlo contigo, conmigo y con cualquiera que quiera. Amén. Aleluya. Amén, queridos hermanos. Hasta aquí llegamos con los hijos del maligno. Miren, me quedan 15 minutos para aprovechar de hablar un poquito más con respecto a los siguientes hijos que ya vamos a ver. Aleluya. Lo dejo hasta aquí, hermano, porque los hijos del maligno uno podría seguir para mucho. Entonces, quiero llevarlos a esto. Y ya hemos visto, los hijos de la luz, de la paz, del día, los hijos de la resurrección, de la promesa, de la sabiduría, de la desamparada, con respecto a los hijos de la evolución. Amén. Y solamente dentro de los hijos de la evolución nos faltaría los hijos del reino y los hijos del Altísimo. También hemos hablado de los hijos de la involución, o sea, irnos para atrás en vez de adelante. Y hemos hablado de las características de los hijos de Belial, los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche,
los hijos de la ira, los hijos de maldición, que es lo que hablamos, ¿no? Ya hace un tiempo, los hijos de desobediencia. Nos falta hablar de los hijos de este siglo, los hijos de la esclava, hablamos, y también hablamos de los hijos del maligno, que es el tema que acabábamos de terminar. Entonces realmente nos está faltando 3 hijos para terminar todo este tema, y que ya le he puesto, hermanos, según lo que tengo aquí, ya le he puesto 445 vías positivas con versículos bíblicos hablando con respecto a todos estos hijos. Yo no sé ya cuánto tiempo ya he estado hablando con respecto a todos estos hijos. Yo son una cantidad enorme. Yo pienso que es por lo menos medio año estoy hablando con respecto a esto. Pero imagínense cómo es la palabra del Señor. Amén. Entonces, ya que nos quedan solamente 3 hijos, quiero en estos 13 minutos por lo menos empezar un poquito. Amén. Empezar un poquito hablando de los hijos del reino. Los hijos del reino. Amén. Entonces, me tiré a involución, pero ahora a evolución. Amén. A algo más bonito, algo más positivo. Amén. Los hijos del reino. Entonces, empezamos con respecto a los hijos del reino. Uy, se puede hablar muchísimo. Pero vamos a empezar por aquí. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 38. Dice, el campo es el mundo. Oh, el mundo es grande, hermano. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo o los hijos del maligno. De eso ya hablamos. Así que no vamos a hacer cizaña, sino vamos a hablar nosotros que somos la buena semilla. Mire, entonces dice que el campo es grande. El mundo es inmenso. Amén. Pero dice que la buena semilla son los hijos del reino. ¿Por qué ellos son buena semilla? Porque los hijos del reino pertenecen a un reino. Usted pertenece, usted y yo, que somos hijos de Dios, pertenecemos al reino del Señor. Amén. Entonces, esto con respecto a los hijos del reino hay que entenderlo muy bien, hermano. Porque muchas veces nosotros le ponemos tanto énfasis a la cultura propia, y usted me puede decir, y hermano, ¿usted de a dónde viene? Bueno, yo vengo de Chile. Entonces, cuando voy a Chile, me pregunta, ¿y usted de a dónde viene? Y yo le digo, soy chileno. Pero parece que hablo un poquito más lento a como ellos hablan. Entonces, como salí bastante temprano de mi país natal, entonces muchas veces nosotros le ponemos énfasis a nuestra cultura terrenal. Pero nosotros deberíamos entender que en el reino del Señor no hay chilenos ni colombianos, no hay peruanos ni bolivianos, no hay suecos ni finlandeses, no hay una nacionalidad, porque todos pertenecemos a un solo reino, que es el reino del Señor. Amén. Cuando fui a Guatemala, que estuve en el retiro internacional, ahí en Guatemala, en abril. Entonces, decía el apóstol Sergio, decía de que en la Biblia nos habla solamente de 2 naciones. Bueno, habla sí de otras naciones, pero hay 2 naciones principales. La primera, hablando cristianamente, es la nación de Israel. Y el Señor tiene su tiempo para la nación de Israel. Dice que la nación de Israel en este momento está como en un paréntesis, porque ese paréntesis se llama hoy día el mundo de los gentiles, la gentileza, nosotros que no somos judíos. Amén. Así que no se haga el judío. ¿Ok? Y usted, que no es judío, entonces dice que nosotros ahora pertenecemos al reino del Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Entonces, en sí hay 2 reinos, hay 2 países. El pueblo de Israel, que es esa nación, y hay otra nación, que es el pueblo adquirido por Dios. Y ahí estamos tú y estamos yo. Y lo más lindo, hermano, que este reino que está aquí, este país, esta nación santa, pertenece al reino del Señor.
Amén. Pero Cristo lo dijo desde un principio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, aleluya. El reino de los cielos se ha acercado. O sea que con Jesús nosotros fuimos acercados no a un país, sino a un reino. Y un reino, hermano, tiene sus leyes. Un reino tiene sus directrices. Un reino tiene una palabra de verdad. Un reino tiene sus leyes. Entonces, todo eso, hermano, nosotros deberíamos tenerlo muy claro, hermano. Entonces, aquí no se trata si yo soy chileno, tú eres peruano, no, porque eso queda en segundo plano, hasta en tercer plano, hermano, porque yo primeramente soy del reino del Señor. El reino del Señor se me acercó por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora yo pertenezco a su reino, hermano. No estoy tampoco diciendo, chileno es igual. No, no estoy diciendo eso. Somos hermanos de diferentes nacionalidades, respetamos nuestra nación, ahí el Señor nos hizo nacer, pero hay una nación mucho más importante. Pueblo adquirido por Dios, una nación santa y que está dentro del reino del Señor. Entonces el Señor dijo, arrepentíos. Entonces, para poder entrar al reino del Señor, ¿qué es lo que primero hay que hacer? Repitan por mientras que yo tomo agua. Dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, mi hermano, tiene muchas cosas adentro, incluso tiene mucha escatología el reino de los cielos. O sea, tiene mucho que ver con la venida del Señor, porque acuérdense, tiene mucho que ver con la segunda incluso venida del Señor, porque el reino de Jesús va a estar en el milenio también. Entonces, con este tema podemos parar largo, pero voy a tratar de no irme tan allá. Amén. Entonces, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Desde qué? Acuérdense que Jesús fue bautizado, después dice que Satanás lo llevó al desierto para ser tentado, pero después de ahí dice que él empezó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, seguimos. Mateo capítulo 6, versículo 32 y 33. Y dice así, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿quieres entrar al reino del Señor? Primeramente necesitas arrepentimiento. Nadie, hermano, puede entrar al reino del Señor con pasaporte falso. Nada, todo, ¿sabe lo que tiene que decir nuestro pasaporte? Arrepentimiento. Arrepentimiento. No convencimiento, sino arrepentimiento. Porque unos están convencidos que Dios es real, pero otros están convertidos, hermano. Entonces, para convertirse se necesita arrepentimiento. Amén. Primero, ahora, cuando ya estás en el reino de Dios, tienes que buscar lo que pertenece al reino de Dios. Amén. Y por eso está la palabra. Tienes que buscar qué cosas pertenecen al reino de Dios. No vayas a estar confundiendo un reino propio con el reino del Señor. Amén. En este caso, ¿qué es lo que hay en el reino del Señor? Dice su justicia. La justicia de Dios. Ahí lo dice. Mire, me faltó ponérselo ahí. Deje para que usted lo pueda entender mejor. A ver, le vamos a poner un colorcito aquí. Ahí.
Ahí. Entonces dice, primero entonces hemos dicho, para entrar a ese reino tiene que haber arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino del Señor se ha acercado. Amén. Después dice, cuando ya estás en ese reino, lo segundo que tienes que buscar es lo que le pertenece a ese reino. ¿Y qué pertenece? Su justicia. Y la justicia, hermano, se llama Jesús. O sea, nadie puede entrar al reino del Señor si no es por nuestro Señor Jesús. Él mismo lo dijo, de que entre nosotros y el Padre solamente podemos ir al Padre por medio de Jesús, porque Jesús es la justicia de Dios que dio a los hombres para que podamos ser salvos y para que podamos permanecer y pertenecer al reino del Señor. Entonces, lo otro es entrar en su justicia. Y la justicia de Dios, hermano, no es algo, a ver, no es algo así que nosotros pensamos, que muchas veces somos tan místicos, pensamos que son como algo completamente celestial. No, hermano, la justicia del Señor es algo práctico, ¿no? La justicia te enseña a recibir la cultura del reino. Jesús te enseña a recibir su cultura para que cuando tú camines por esta tierra, no camines ni como chileno, ni como colombiano, ni como peruano, ni como boliviano, sino tú camines como cristiano. Amén, como cristiano. Entonces la cultura del reino te enseña a caminar dentro de este mundo, a caminar en una dimensión diferente. Tú estás en la dimensión tierra, pero al mismo tiempo te enseña a caminar en una cultura celestial. Por eso dice la palabra que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en las alturas. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo estamos aquí y estamos sentados allá? Es porque el reino del Señor se ha acercado. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya me quedan solamente 2 minutos y vamos a seguir más este próximo miércoles hablando de esto tan precioso que es el reino, los hijos del reino. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy día nos haya bendecido, hayamos podido comprender un poquito más y que, Señor, bendiga nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y yo te pido, Señor, que esa cultura de reino venga a nosotros, Señor mío, para que se forme, Señor mío, tu carácter, tus pensamientos, tu manera de ser, Señor Santo, para que caminemos según lo como tú quieras y no como nosotros queramos. Señor, ayúdanos, Señor mío, para comprender esta palabra que fue lo primero que tú predicaste. El reino del Señor se ha acercado. Señor, gracias, Señor mío. Te pido una bendición por cada oyente, por cada hermano. Bendícelos, llénalos, cuídalos, sánalos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de ese reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Y vamos a seguir este próximo miércoles. Si es que el Señor no ha venido antes, que el Señor me los bendiga grandemente. Y nos vemos hasta la próxima.